Cuando hablamos de una película que tiene un tema principal, es muy importante entender cuál va a ser ese tema y cómo le vas a dar seguimiento. En este apartado vamos a hablar de, y es Un viaje al corazón, protagonizado por Omar Chaparro. Hay que dejar en claro muchas circunstancias y muchos temas principales. Realmente el director, palabras del mismo director Álvarez Alfonso, nos hace entender la situación que quería llevar. Pero esta situación es basada en hechos reales, por lo que él surge y vive una experiencia similar y conoce a cierta persona en donde él está viviendo una situación muy confrontante, muy difícil, y eso es lo que le cuesta a dar o llegar a entender, y es ahí donde saca esta idea de sacar Un viaje al corazón, o en inglés como un subtítulo de Weekend Walker. Vamos a hablar de ello. Realmente aquí empezamos con la sinopsis, que es un padre que es Julián, en el cual él es viudo y siempre su hija ha sufrido de problemas de corazón. Y realmente siempre ha estado en la lista de espera de las personas que puedan darle un corazón nuevo. Y ese es el tema principal, el intentar tener y poder regresarle esa felicidad a esa niña. Hay momentos muy cruciales de la película que nos hace entender de todo lo que sufre una mujer en esas situaciones, un hombre en esas situaciones, un ser humano en esas situaciones, no solo en el corazón, sino en enfermedades en las cuales tú debes depender en estar en una lista de espera, que es confortante y se entiende. Realmente aquí lo que sucede es que él, por cubrir a un amigo, tiene un delito grave menor, pero lo lleva a estar en situaciones muy difíciles, en un papeleo y un descomunal, sin trozos y sin ningún enfoque tan exacto. Nos hacen dar a entender que él sufre una situación migratoria y es regresado a México. Aquí empieza la película, en cómo este protagonista, Julián, tendrá que hacer todo lo posible para regresar a los brazos y para poder estar con su hija. En esta película nos enseña muchos puntos importantes. Hay que aclarar que la deportación es el proceso de expulsar a un extranjero por no cumplir las ciertas leyes de dicho país. Y esto es importante porque habla mucho de estos temas, la deportación, la situación migratoria. Lo bueno de esta película, hablemos de ello. Creo que en esta película nos enseña muchos temas muy cruciales, muy importantes, que siento que como espectador tú entiendes. Muchos mexicanos viven estas situaciones que no son las situaciones muy delicadas, sino son situaciones que se viven en el día a día y que muchos mexicanos sufren. Y realmente lo que intentan dar a entender, la intención de esa reflexión que intenta la película hacer entender al espectador, intenta llegar, pero al final creo que se queda con una reflexión, pero con un mensaje muy corto. Como película, lo bueno son las situaciones muy buenas en la parte cinematográfica, en el apartado en donde la cámara está haciendo su función, en donde los aportes, tanto como planos de escala, así como muchas circunstancias, como las situaciones que se viven, en los momentos, la forma en la que te quieren dar a entender la situación y todo lo que está viviendo Julián para poder regresar con su hija, es muy sorprendente. Hay momentos en donde tú mismo te quedas con wow. Palabras del mismo director, Alfonso Álvarez. Él dice que él investigó para conocer ciertos puntos que en la película logramos ver. Uno de los puntos muy importantes, que se ve que hay una investigación detrás, es el ajo, el famoso ajo que se pone abajo del tobillo o arribita del tobillo, para que no te piquen las serpientes mientras tú estás caminando para cruzar al otro lado. Realmente es muy señalativo también el cómo intentan plasmar la idea de que lo que estás viviendo, la forma en la que cómo te tratan, aún por ser mexicano, estás en México, y aún ver las situaciones que sufres por el regresar, se ve impresionante. Hay enfoques muy cruciales, hay temas muy principales, hay circunstancias en donde tú te quedas con la cara de wow, qué fuerte, pero
es muy entendible lo que se vive, es muy fuerte, pero también esa reflexión que te llevas cuando entiendes el trasfondo y el trasfondo. Realmente creo que lo bueno de esta película es las situaciones en las que no se intenta quedar corto en el momento de dar esa reflexión al espectador para que puedas entender cómo es estas situaciones que viven muchos mexicanos. Ahora, hablemos de lo malo. Realmente lo malo es el guión. El guión siendo que queda mucho a desear, está es muy diverso, que al final no llegas a empatizar con el protagonista, al final no llegas a empatizar con la situación. Cuando anuncian que el subtítulo, también cuando está, vamos a decir, vamos a decirlo subtítulo, que es de Weekend Walker, yo no entiendo el por qué no se enfocaron tanto en eso, que es Caminante de Alas. No entiendo por qué no se enfocaron para que podamos sentir o abrazar mucho esa conclusión que querías llegar. Realmente, por favor, por cuestiones del guión, siento que no nos dan esa pauta. Hay situaciones que llegan a decir por qué sucede. Lo malo de esta película es que también el protagonista, Omar Chaparro, se queda en segundo plano porque al conseguir o vamos a dar a entender que hay similitudes y hay ciertos huecos en el guión, el protagonista se queda muy plano, no da ese punch que tú puedas sentir esa empatización con él, y eso provoca que ciertas escenas que creo que posiblemente tenía pensado el director que para la audiencia se conmueva, al final no llegan a dar esa conmovido, no llegan a dar esa sensación, no llegan a dar esa tristeza, esa melancolía, porque como no te sientes tan identificado con el personaje, con el actor principal, al final solo sientes que no sucede como debería, y eso es y es lo triste de esta película, porque habla tanta reflexión, habla de temas muy importantes, pero no llegan a darlo como un mensaje directo, como un mensaje exacto, porque sirve como reflexión, sirve para dar un mensaje, pero para proporcionar ese mensaje se queda muy corto, porque nos podemos entender como mexicanos esta fase de lo que se vive después de una deportación, después de regresar a México, se entiende esta fase, pero al final no sientes que sea todo. Hay momentos en donde siento que se quedan a muy baja la esquina. En lo malo de de estos personajes es que está pasando muchas cosas con cada uno de ellos. Uno está vendiendo, uno está intentando vivir, otro está intentando estar aquí y hay un montón de situaciones que hay tantas cosas que al final no logran nada y es impresionante porque al final de la película, y no es como un punto malo, sino un punto estándar de esta película, es que te conmueves y te hace sentir eh, esas ganas de llorar en la película, pero no por las escenas o por vamos a decir, el punto similar de los actores, sino por el entorno de lo que sucede. Y es muy impresionante que alguna de las escenas en donde te sientes muy melancólico, en donde te sientes esas ganas de llorar, no sea por vamos a decir, la actuación de un personaje, sino solo el entorno, el momento y se acaba. Y es triste porque si teniendo estos momentos y estas situaciones y estos entornos con un guión bien adaptado, un guión en donde te enseñan el punto similar, el punto medular y de ahí te voy hasta el clímax, creo que habías hecho un buen sponge porque al final sientes como que es muy tipo Hollywood, el final que dices, ¿qué onda, no? Puntos muy que digo ese es, wow, ¿por qué? O sea, siento que en esta película sí quiero tomar ese apartado porque que un extranjero no conozca su estatus migratorio es muy difícil. Se entiende que él, en la película nos intentan dar a entender que él está confiado por lo que siempre ha estado aquí, pero el que no nos toquen ese tema y que solo nos digan, ah, sí, es que esto ya, y que no nos toquen lo aportado, tanto lo legal como lo esencial de conocer estas situaciones, como que se quedan a la deriva. Y hay puntos también en donde intentan ver siempre al mexicano como esa parte muy fuerte, muy difícil, muy horrible que quieren, pero se quedan ahí, no intentan
plasmar la idea completa, solo te muestran escenas cortas de lo malo y después te enseñan un poco de lo bueno y ya. No hay un enfoque exacto en donde quieras llevar la película, no hay un enfoque en donde tú sientas, oh vaya, en donde tú hagas wow. Y eso creo que perjudica en esta película. Realmente es una película muy linda, dejando a un lado el tema de si quieres pasar un buen momento, si quieres conocer una película que tenga un tema principal, puedes ver Un viaje al corazón, pero como mensaje queda muy corto. Como audiencia al final sales y dices, wow, qué bueno que lo logró, pero no sientes más que un logro, ¿sabes? Y en este concepto hay que entender que cuando hablas de temas muy principales, de temas que no involucran una situación en donde el protagonista sea el principal, sino en donde un entorno, en donde una atmósfera es muy conocible, es muy entendible, pues al final tienes que darle ese punch a eso, tienes que agarrar y guiarlo y guiarlo y guiarlo hasta el clímax perfecto, porque hay muchas partes muy Hollywood, hay muchas partes en donde dices, no, o sea, no. Ese clímax y esa conclusión se lo dejaré en, siempre lo he dicho, en las conclusiones yo nunca voy a hablar, pero las conclusiones tú tienes tu comentario, tú tienes tu opinión, tú tienes lo que te hizo sentir y es lindo. En cierta parte la película cumple en darte a conocer lo que se vive, al menos por encima, y poder plasmar la idea de que lo que haría cualquier hombre por estar al lado de su reina, por estar al lado de su hija, es sorprendente. Lo que haría cualquier hombre, lo que haría cualquier ser humano por estar con su familia es sorprendente. Y lo que haría cualquier mexicano por tener ese sueño es sorprendente. Pero como reflexión esta película encuaja bien. Te dice, es esto y esto tendrás. Pero como mensaje queda muy corto, dejando a la deriva a ciertos personajes, dejando en segundo plano a otros y al protagonista como que se queda entre aquí y acá y no llegas a encuadrar tanto y simpatizar tanto. Pero al final de todo, recuerda que esta es mi opinión, recuerda que al final del día solo este arte es muy subjetivo y puedes disfrutarlo a tu manera. Esta película de calificación yo le voy a dar un 8 de 10 estrellas. Realmente es muy bonita, realmente tiene tema. Si no nos basamos en todo lo que hay de estos puntos, se podría decir que es una película que disfrutas. Es una película que si vas con la familia, que si vas con amigos, puedes disfrutar de igual manera y lo sientes muy, muy linda en ciertos puntos. Hay momentos en donde tú dices, qué lindo. Y hay otros momentos en donde tú dices, wow. Al final del todo, recuerda, es mi opinión, es lo que me hace sentir esta película. Recuerda que yo jamás voy a intentar hablar de las conclusiones, yo jamás intentaré hablar de todo un resumen de la película, pero siempre voy a intentar hablar de lo que me hizo sentir, de lo que pude ver y apreciar en las películas que puedo ver. Gracias de nada y puedo decir que gracias por tu compañía y bendiciones. ¡Mua!